Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una semana más. Open Mind Teas Café. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es psicólogo sanitario, es máster en psicoterapia y salud mental, experto en gestión del estrés y la ansiedad y, autor del libro Conoce tu ansiedad y Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla. Una visión integradora de la ansiedad, que hablaremos durante esta entrevista. Es directivo con gran experiencia en el sector financiero y consultoría, coach profesional certificado, experto en habilidades directivas y liderazgo de equipos. Es una persona que, además de estar certificado en mindfulness, es un experto en meditación. Llevas meditando, Publio, 20, 30 años, ahora nos contarás. Hoy tenemos a Publio Vázquez con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar en vuestro programa y bueno, pues que podamos un poco charlar sobre la ansiedad, sobre el estrés y las técnicas que tenemos para poder gestionarla, lo que vosotros queráis. Yo encantado de oíros y charlar con vosotros. Fenomenal, Publio. Oye, vamos allá con el libro, ¿no? Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, porque, wow, se dice rápido, ¿verdad? Pero en la gestión de la ansiedad hay muchos aspectos. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro, Publio? Mm. Bueno, mira, yo la verdad es que empecé a tener interés en todo esto, pues cuando era joven, porque yo empecé a practicar meditación y yoga físico, las técnicas del yoga en general, pues con Ramiro Calle. Em, y bueno, fue una suerte de casualidades que me llevaron a este mundo, ¿no? Entonces, empecé a practicar meditación, yoga, etcétera, y se fue despertando en mí ese interés por conocer más sobre la mente, Ujú. y yo también sufría de cierta ansiedad en aquella época. Y bueno, pues esto también se originó porque estuve en Inglaterra y conocí, dio la casualidad que fui a dar a casa de una psicoterapeuta. Me alojé en esa casa y entonces, bueno, pues a veces charlábamos y a raíz de eso, pues me empezó a entrar un poco el gusanillo, me dejaba algún libro, etcétera, ¿no? Y luego, pues ella me recomendó, porque era meditadora también, me recomendó empezar a practicar yoga, meditación, ¿no? Entonces, por eso cuando volví a Madrid, pues quise comenzar a ir a un centro de yoga y entonces conocí el centro de Ramiro Calle y por eso pues me lancé a practicar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la verdad que con Ramiro fui aprendiendo mucho y también pues me despertó la curiosidad de saber más sobre la mente, ¿no? Y entonces ahí es cuando también empecé a plantearme el estudiar la carrera de psicología, que luego Ujú. lo llevé a cabo. Y bueno, ¿qué pasa? Que yo llevo ya tiempo dedicándome a los trastornos de ansiedad y de estrés, sobre todo, ¿no? También veo otro tipo de trastornos, pero bueno, estoy bastante focalizado en este tipo de problemas, ¿no? Y lo que ocurrió simplemente es que durante la pandemia, pues vi la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Como teníamos todos más tiempo, estábamos en casa y tal, pues dije, oye, pues voy a intentar hacer un libro que además ahora yo creo que viene muy bien, pues porque la gente lo está pasando mal, ¿no? Con toda esta situación y esto está generando mayores niveles de ansiedad. Y bueno, pues me decidí a hacer el libro y ese es un poco el motivo. El libro, no sé si lo tienes tú ahí. No lo tengo Bueno, aquí. yo lo presento, el libro es este, no sé si lo veis bien o si se Sí, ve bien. así perfecto, Publio, perfecto. Vale, vale.
Bueno, pues este es el libro, ¿eh? Me llevó aproximadamente como un año así escribirlo y bueno, pues está publicado con la editorial Desqué de Brouwer, que es una editorial muy reconocida en el ámbito de la psicología, también en otros ámbitos, pero bueno, tiene Mm. muchos libros y autores muy buenos, ¿no? de psicología. Y bueno, lo que queráis comentar sobre el libro, ¿Qué te iba a cuéntame. decir, Publio? ¿Qué diferencias, ¿no? Es decir, desde tu punto de vista, crees que aporta este libro efectivamente con otros libros en el que también abordan pues, un escenario, los escenarios de ansiedad, estrés y demás? Cuéntanos. Bien, pues lo que dices tiene importancia porque mi libro es un libro que integra las diferentes corrientes psicoterapéuticas para abordar el fenómeno de la ansiedad, ¿no? Y también algunas técnicas provenientes del yoga, de la meditación, que son muy efectivas para su gestión, ¿no? En algunos ámbitos, ¿no? de la gestión de la ansiedad. Entonces, bueno, hay muchos libros que hablan de la ansiedad, pero normalmente esos libros suelen estar más enfocados a algún aspecto de la ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos autores que siguen una corriente cognitivo-conductual, entonces las técnicas que explican sobre la ansiedad, para gestionar la ansiedad, pues son más cognitivo-conductuales, ¿no? Hay otro tipo de autores que a lo mejor son de corrientes experienciales y por lo tanto abordan la ansiedad en base a esas técnicas más experienciales. Y Ujú. hay otros que a lo mejor son de corte psicodinámico y entonces para ellos la ansiedad se aborda de una determinada manera, ¿no? Desde el punto de vista psicodinámico. Entonces, bueno, en mi libro de alguna manera yo he intentado aunar todas esas corrientes psicológicas para dar una visión pues integradora, amplia de los trastornos de ansiedad que tenga en cuenta todas esas corrientes y por otro lado también he incluido algunas técnicas muy valiosas, como te digo, del yoga y de la meditación, del mindfulness, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tiene el libro, ¿no? Y que lo presento todo de una manera un poco, podemos decir, innovadora, porque abordo lo que sería el ciclo de la ansiedad, con todos los componentes que tiene la ansiedad. Y eso creo que también es algo novedoso, ¿no? Porque, eh, como te digo, en las diferentes corrientes psicoterapéuticas, sobre todo se hace más mención, ¿no? Se hace más hincapié en algún componente de la ansiedad. Qué importante, Publio, lo que dices, porque es verdad, bueno, ahora nos contarás, ¿no? De manera más detallada, pero conocer, ¿no? De alguna manera el ciclo, porque a veces, ¿quién no ha tenido momentos de ansiedad y algunas veces con picos elevados? Y a veces muy bien no sabes qué me pasa, ¿no? Es decir, ¿por qué paso de un estado a este estado y no sé, ¿no? Y experimento estas cosas, ¿no? Julio, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué es la ansiedad, ¿no? Y cuál es su ciclo, por así decirlo, natural? Bien. Comúnmente la ansiedad la solemos asociar a estados como el nerviosismo, el miedo, la angustia, la preocupación, las obsesiones. También la tenemos muy asociada con ciertos estados que se pueden experimentar, como puede ser, por ejemplo, un ataque de pánico, etcétera, ¿no? Ajá. Pero si tuviésemos que dar una definición un poco más precisa de lo que sería la ansiedad, podemos decir que es una respuesta que se produce a nivel físico, a nivel emocional y cognitiva, Ajá. y que se traduce también en cierto tipo de conductas y que se caracteriza por una percepción de amenaza, ¿no?
tiene cierta intensidad, perdura en el tiempo y, como te digo, la persona siente una amenaza y una falta de recursos para poder hacer frente a esa situación que le produce ansiedad, ¿no? Ajá. Y en principio también suele ir asociado a pensamientos de tipo negativo sobre las consecuencias que se producirán. Vale. En esta línea, entonces, si te he entendido bien, Publio, se da una situación, pero realmente la valoración que hace la persona en su mente es una valoración, digamos, irreal de la realidad. ¿Podría ser, Publio? Bueno, hay un componente, digamos, que es fantaseado o un componente que tiene que ver con cosas que nos han pasado anteriormente y que predisponen a que reaccionemos de esa manera Ok. o percibamos la realidad de esa manera, ¿no? Entonces, sí, una cosa es el miedo, que es una emoción que experimentamos pues, cuando hay un peligro, ¿no? Uh-huh. Es un peligro real, una, o una situación que es inminente, ¿no? Y que, bueno, pues nos produce de alguna manera, pues miedo, ¿no? Entonces, eso es diferente a la ansiedad, porque la ansiedad de alguna manera tiene un componente pretérito, tiene un componente fantaseado o tiene que ver más con la manera en que la persona hace frente a la situación. O sea, no es tanto la situación en sí como la respuesta que da esa persona a esa situación, ¿no? Normalmente suelen ser personas que reaccionan de una manera anómala o desproporcionada ante ciertas situaciones que cualquier otra persona pues no reaccionaría así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la diferencia que habría entre lo que es un miedo normal y la ansiedad. Pues la ansiedad tiene un componente siempre anticipatorio. Ajá. Julio, en este sentido, ¿qué diferencias hay entre la ansiedad y el estrés? Porque a veces es cierto, ¿no? Que parece que tengamos tendencia, ¿no? A mezclarlo todo, ¿no? Y claramente, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, yo en mi libro tengo que decir que lo que he hecho ha sido dar una visión integradora de lo que sería la ansiedad y el estrés, Ok. ¿vale? Es decir, hablo de las dos cosas. ¿Por qué? Porque creo que es interesante el abordar los dos tipos de trastorno y además porque permite quizá comprender mejor, ¿no? Tener una idea más global de lo que es este fenómeno, ¿no? Pero eh, pueden tener la ansiedad y el estrés muchos componentes en común, pero Ajá. si algo los diferencia es que el estrés estaría más vinculado a situaciones que ocurren en el presente o que han tenido una ocurrencia, digamos, en el pasado cercano, Ujú. y muchas veces está asociado a situaciones de tipo traumático, a eventos que tienen cierta gravedad, intensidad, ¿no? O bien también puede estar vinculado con hábitos de vida no saludables, ¿no? Entonces, bueno, eh, una persona puede experimentar ansiedad porque tenga unos malos hábitos de vida, ¿no? Porque, bueno, no cuide de su salud, no tenga espacios para sí mismo, para los demás, para poder practicar ejercicio físico o porque no cuide tampoco su alimentación, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Entonces, los hábitos son importantes en lo que es la experiencia de ansiedad. Pero luego hay una ansiedad que tiene que ver con
em, con cosas que nos han pasado cuando éramos pequeños, en nuestra infancia, o bien en la adolescencia, ¿no? Y son cosas que no hemos superado, que no hemos elaborado bien y tampoco hemos podido integrarlas y superarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, puede haber multitud de causas que lleven hacia la ansiedad. Puede haber traumas, puede haber déficits Ujú. a lo largo de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Puede haber conflictos no resueltos, situaciones pendientes que lleven a esa ansiedad y a que una persona pues sea más vulnerable para padecer trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, puede haber una vulnerabilidad hacia la ansiedad y que a su vez una persona que está pasando por una época de estrés también tenga una base ansiógena. Entonces, por eso te digo que a veces las fronteras son un poco líquidas, porque Ok. tú puedes estar abordando un caso de estrés con un cliente, pero después ves que hay, al hacer la entrevista clínica, etcétera, al ir hablando con él, pues vas viendo que hay cosas que vienen del pasado que no están resueltas, ¿no? O que tienen una influencia en que sea una persona que tenga tendencia hacia la ansiedad, ¿eh? Entonces, bueno, por eso te digo que a veces se cruza, se cruzan esos caminos, ¿no? Entre la ansiedad y el estrés, ¿eh? Entonces, el estrés puede estar provocado porque tú hoy estés pasando una época de mucho trabajo, con unos retos importantes, ¿no? Ujú. En tu trabajo. Puede ser que tengas estrés porque estés pasando una mala época con tu pareja o por otras razones, ¿no? Y eso es algo normal porque yo, como indico en el libro, hay una ansiedad o un estrés que tiene que ver con la propia vida, ¿no? Con el propio hecho de vivir, porque todos al final pues pasamos por situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues no podemos evitar eso. Evidentemente todos vamos a experimentar algún tipo de ansiedad a lo largo de la vida, ¿no? Porque tenemos retos, porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias, porque a veces sufrimos esos quiebres o experimentamos situaciones muy difíciles, ¿no? Pero hay otro tipo de ansiedad que tiene que ver con nuestra manera de percibir, de interpretar, de hacer frente a las situaciones, ¿no? Y eso, pues, puede tener que ver con cosas que nos vengan del pasado. Por eso te digo que, bueno, hay que hacer un diagnóstico adecuado para saber si una persona simplemente tiene un trastorno de estrés, que muchas veces, pues, es un trastorno de estrés agudo o es un trastorno de adaptación, como se llaman ahora en los manuales diagnósticos al uso, o si su trastorno de ansiedad también tiene que ver con cosas no resueltas del pasado, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad tiene muchas caras y es necesario, como te digo, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Un buen análisis de qué hay detrás de todo ello. Publio, en este sentido, y según las estadísticas, ¿no? Cada vez más personas sufren ansiedad, ¿no? En este mundo, ¿no? Y bueno, puedo entender, ¿no? Desde aquí que hay múltiples motivos, ¿no? Desde tu punto de vista y de tu experiencia también, ¿dónde ves, ¿no? ¿Dónde están esos principales motivos? Me imagino que habrá varios, pero desde tu experiencia, ¿dónde dirías, ¿no? que están? Bueno, hay múltiples motivos, múltiples causas para la ansiedad, ¿no? Yo siempre digo que la ansiedad es multifactorial. Ajá. Eh, y, y entonces, bueno, pues tiene que ver como te he dicho, con situaciones que uno ha podido vivir en el pasado, ¿no? Cuando era niño, cuando era adolescente, etcétera. Las situaciones que ha pasado, ¿no? En su familia, Ujú. etcétera, ¿no? Pero también puede tener que ver
bueno, pues con cosas que son genéticas, que tienen que ver con lo biológico. Eh, y mucho de la ansiedad también tiene su causa en el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que de alguna manera no facilita que estemos integrados, que tengamos espacios para nosotros mismos, para poder descansar, para poder disfrutar con nosotros, para poder compartir, para poder de alguna manera pues liberarnos de todas esas tensiones que podemos tener a lo largo del día en base a las demandas de nuestro trabajo, nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en una era de ansiedad y bueno, pues eso tiene que ver con los modelos, con los patrones que tiene esta sociedad que muchas veces pues nosotros seguimos, ¿no? Y que nos llevan a eso, nos llevan a padecer ansiedad. Pero hay también perfiles, como te digo, de personas que les hace ser más vulnerables a la ansiedad. Entonces, bueno, como te digo, la ansiedad tiene muchas caras y es multifactorial. Hay causas generales, causas específicas, hay cosas que pueden estar sucediendo en el presente, hay cosas que vienen del pasado. También tiene que ver mucho que ver con cómo proyectamos el futuro. Publio, nos hablabas al principio, también en la parte trasera, el tema de los años que ibas practicando yoga. Evidentemente, practicar meditación y yoga es una palanca para prevenir la ansiedad. Además de estos dos escenarios que te comento, ¿qué otras cosas podemos hacer dentro de esta era, ¿no? Como la has denominado la ansiedad, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, no sé, con demasiada ansia, ¿no? Hacia todo, persiguiendo no sé qué, ¿no? Muchas cosas a la vez. Um, ¿Qué otras cosas, además de la meditación y el yoga, consideras que pueden ser una buena palanca de prevención de la ansiedad? O a lo mejor me dices, Publio, Javier, la meditación y el yoga son aspectos fundamentales. Eh, Cuéntanos aquí, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo soy un ferviente convencido de que el yoga y la meditación, así como otras técnicas que pueda Sí. haber, son eh, muy buenas para gestionar la ansiedad, ¿vale? Entonces, eh, digamos que, bueno, que las personas tenemos un conjunto de técnicas que nos podemos autoaplicar. Quizás es necesario al principio, pues, aprenderlas con alguien y que están muy bien para gestionar la ansiedad. También ahí podemos incluir pues, otras técnicas como puede ser practicar ejercicio físico, como puede ser darse un masaje, como puede ser la danza, etcétera. Es decir, todas aquellas técnicas que nos permiten de alguna manera movilizar eh, las tensiones que tenemos, canalizarlas, ¿m? Mm, sí. Eh, todo eso viene muy bien. Entonces, por supuesto que yo las recomiendo. Pero también hay otra serie de cosas que son muy importantes de abordar en los trastornos de ansiedad, ¿no? Que tienen que ver con cómo pensamos, con emociones que podemos sentir y que no están de alguna manera suficientemente transitadas o elaboradas, Ujú. con conductas que realizamos y que es necesario de alguna manera introducir cambios ahí para que pueda haber una mejora en la gestión de la ansiedad. Entonces, por eso yo soy partidario de un abordaje integral que tenga en cuenta, por un lado, esas técnicas que uno mismo se puede auto-aplicar, Ujú. ¿vale? Y otras técnicas que es necesario
se hagan con un psicoterapeuta, con un psicólogo especializado en estos trastornos, ¿no? Porque, porque no es posible que una persona se las autoaplique, Claro. porque requieren de un proceso que solamente se puede llevar a cabo con alguien que está suficientemente formado y que sabe cómo llevar a cabo ese proceso. Además, hay cosas que son inconscientes. Entonces, eh, es verdad que la meditación te puede llevar a tener un mayor autoconocimiento de ti mismo, y eso es Ajá. muy importante, pero hay cosas que a lo mejor uno mismo no quiere ver, ¿vale? Y entonces hay muchas resistencias que se producen a verlo. Y el abordar eso es muy importante. Entonces, en eso te puede ayudar un terapeuta, en esas cosas que uno mismo no ve, no quiere ver. Claramente, claramente. Publio, estamos terminando nuestra conversación. Yo no me quiero marchar sin volver, ¿no? a recordar pues, el libro, ¿no? que has escrito, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla. Como bien dices, desde un multienfoque, ¿no? Y que yo creo que hace pues que también el que lo estés atacando, ¿no? Este escenario de una manera diferente, ¿no? En cuanto a lo que es el libro, ¿no? La redacción del libro y su propia lectura. Totalmente de acuerdo, ¿no? En la que hayan, pues, evidentemente determinadas técnicas que uno se puede aplicar, pero siempre el ir de la mano, ¿no? De un psicoterapeuta, un profesional, en este sentido, pues va a hacer, ¿no? Que pueda salir de ese escenario, vamos a llamarle incómodo, ¿de acuerdo, Publio? En el que en algún momento de nuestras vidas o en algunos momentos padecemos. Pero para terminar, sé que nos has dado mucho. Gracias por compartir este conocimiento y tu experiencia. Danos una última recomendación, ¿no? Sobre todo, Publio, para aquella persona o aquella o aquellas familias que puedan estar ahora ante un tema delicado, ¿vale? De ansiedad y que, bueno, pues tú sabes que a veces, por determinadas circunstancias, uno no da el paso, ¿no? De ir a visitar, ¿no? A un psicoterapeuta o a una persona especialidad para tratar este tipo de trastorno. Bien, bueno, tu pregunta es muy interesante, pero desgraciadamente no tiene una respuesta fácil. Eh, Me imagino. es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que la casuística es multivariada. Entonces, no podemos dar unos remedios que valgan para todo el mundo, ¿vale? Evidentemente, el que una persona pues practique meditación, haga yoga, haga ejercicio físico, se pueda dar un masaje de vez en cuando, etcétera, todas estas cosas ayudan. Pero lo más importante es que una persona se autoconozca, ¿no? Y se conozca mejor a sí mismo. Y para eso también es importante, pues, la intervención de un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, los abordajes también dependen mucho de lo que le esté pasando a la persona. Entonces, a mí siempre me gusta combinar un enfoque a corto plazo con un enfoque a más medio largo plazo. También dependiendo del trastorno o la situación, ¿no? que tenga la persona, pues puedes tirar más por un lado o por otro. Em, si es una persona que, bueno, pues oye, no tiene los medios para poder abordar una psicoterapia con cierta profundidad y con una duración pues mínima que se requiera para ello, pues siempre se puede tener un abordaje un poco más de corto plazo, ¿no? Uh -huh. En donde, bueno, pues lo que se busca es que esa persona pueda de alguna manera empezar a cambiar esa situación, ¿no? A encontrarse mejor, a que se reduzcan un poco sus síntomas, etcétera, ¿no? Pero si realmente se quiere abordar con mayor profundidad la ansiedad, y sobre todo en aquellos casos en que es necesario,
por sus características, ¿no? Pues hay que llevar un enfoque a más medio plazo. Si no dijese eso, pues no estaría siendo sincero con la gente. O sea, Claramente. esto es así. Ahora, evidentemente depende del caso. Hay casos que se pueden abordar en unas pocas sesiones y hay casos en que se tienen que abordar con más sesiones, ¿no? Que llevan más tiempo. Hay que darse cuenta que si solamente nos focalizamos en el síntoma, pues bueno, podemos reducir la ansiedad en el corto plazo, pero probablemente a medio o largo plazo no se solucionarán los problemas, porque es lo mismo que si la persona pues utiliza la medicación para gestionar su ansiedad. A veces tomar medicación es necesario, sobre todo al principio, ¿no? Pero evidentemente la medicación no va a resolver los problemas de fondo que tiene esa persona, ¿no? Y no va a resolver la manera que tiene esa persona de afrontar las situaciones, ¿no? Y que le lleva a experimentar ansiedad. Entonces, bueno, es un trabajo, como te digo, que se puede abordar desde muchos enfoques y de muchas maneras. Y todo tiene que ver con adaptarse a lo que necesite la persona en este momento y lo que pueda hacer, ¿no? Muy bien, Publio, pues de nuevo, de verdad, agradecerte tu tiempo, de haber hecho una parada y poder conversar con nosotros. Desde aquí te deseamos, bueno, pues muchos éxitos a nivel personal y a nivel Muchas profesional. gracias. Y por supuesto que este libro que has lanzado se convierta en uno de ellos, ¿de acuerdo? Y que puedas, a través del mismo, como ya estás haciendo ahora, pues ir ayudando, ¿no? A tantas y tantas personas, ¿no? En este sentido. Pues, Estupendo. tío, Pues un abrazo muy fuerte. un placer haber charlado con vosotros y nos vemos cuando queráis. Un abrazo muy fuerte.